Buen día amigos. Como podemos ver, aquí tenemos un problema de optimización. El problema nos pide lo siguiente. Se quiere construir un recipiente cilíndrico de base circular con tapa y que tenga una capacidad para 600 mililitros. Calcular las dimensiones que debe tener para que se requiera la mínima cantidad de material en su construcción. Como vemos, pues es un problema que nos pide los mínimos. En la optimización se sacan los máximos y mínimos. En este caso, pues vamos a sacar los mínimos. Este problema nos da los siguientes datos. Nos da que el volumen es de 600 mililitros, que es lo que debe de contener ese cilindro. Nos da el volumen de todo el cilindro, que es pi por radio cuadrado por la altura. Y nos da el área de la tapa, que es pi por radio cuadrado. Bueno, lo primero que debemos hacer es, para simplificarlo, debemos descomponer lo que viene siendo el cilindro, lo debemos descomponer por partes. Lo que se forman sus dos tapas junto con el rectángulo, que viene siendo esta parte. Como vemos, tenemos tres áreas, que es el área 1, el área 2 y el área 3. Como vemos, el área 1, como ya nos habían dado la ecuación para sacar el área, que es pi por radio cuadrado, es el área 1, igualmente que el área 2, que es lo mismo que la segunda tapa. El área 3 viene siendo la base por la altura, que viene siendo el área para sacarlo de un rectángulo, que es lo que se formará. Entonces, como tenemos la base, que la base, como vemos, viene siendo el perímetro de todo el círculo, que es lo que recorre, y el perímetro de un círculo se saca de la siguiente fórmula, que es pi por radio. Como son dos círculos, pues va a ser 2 pi por radio. Finalmente, en el área 3, lo que vamos a encontrar es una sustitución. Vamos a sustituir, en vez de ponerle la b, vamos a poner lo que vale la b, que es lo que ya sacamos aquí. Y finalmente nos queda un área final de 2 pi por r por la altura, que es el área 3, ya simplificándola. A continuación tenemos el área total, que viene siendo 2 pi r. ¿Por qué 2 pi r? Porque es el área 1 más el área 2, que son dos áreas, más 2 pi r por la altura, que viene siendo el área 3. Y esta es la área total de lo que viene siendo todo el cilindro. A continuación, como sabemos, el volumen es igual a 600 mililitros. Esto es lo mismo que 600 centímetros cúbicos, pues por la conversión de que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Y como sabemos que el volumen es igual a pi por radio cuadrado por la altura, aquí sustituimos. En vez de volumen, pues vamos a poner los 600 centímetros cúbicos, que es igual a pi por radio cuadrado por la altura. De esta ecuación vamos a despejar lo que viene siendo la altura. Al despejarla, pues como vemos, está esto multiplicando, pasa dividiendo, y obtenemos la ecuación de la altura, que es 600 centímetros cúbicos sobre pi por radio cuadrado. Bueno, como ya habíamos sacado la altura, que viene siendo esa, y la área total, que viene siendo esta ecuación, en esta ecuación vamos a sustituir la h por lo que equivale, que es lo que encontramos en esta ecuación. Al sustituirlos, pues tenemos que la altura total es igual a 2 pi por radio cuadrado más 2 pi por r por la altura, que es lo que equivale ahí, 600 centímetros cúbicos sobre pi por radio cuadrado. En este caso, sacamos la ecuación para la altura, que es lo que hicimos ahí. Y finalmente tenemos el área total, que es 2 pi por radio cuadrado más 1200 por r. ¿Por qué? Pues porque en este caso, esta se fue con este. Quedó el 2 y ya solamente se multiplicó 2 por 600, me da 1200, y solamente quedó una de las r's. Porque lo demás, como está igual, pues se elimina.
Y esta de aquí va a ser la ecuación que hay que derivar, ya que tendremos que minimizar el área que implica gastar menos material con esta ecuación. Como quedamos que el área total ya está, ahora sí empezamos lo que viene siendo a derivar. Vamos a derivar el área total con respecto al radio. En este caso, la derivada, al derivar esto, nos queda esto, que es 4pi r menos 1200 sobre r cuadrado. Esto al aplicar pues la ley de las derivadas, dependiendo. En este caso se iguala a 0. Al igualarla, pues queda de la siguiente manera, para hacerla más sencilla. Ahora vamos a resolver para r. En este caso, vamos a resolver para r. Vamos a despejar la r y junto lo que está acompañando a ella. Es 4pi r es igual a 1200 sobre r cuadrado. Esta está dividiendo, la pasamos multiplicando a esto. Al multiplicarlo, pues nos va a dar 4 por pi por r al cubo. ¿Por qué? Porque los exponentes cuando se multiplican se suman. Y finalmente nos va a dar la igualdad, que es 1200, es igual a 4pi por r al cubo. Bueno, como ya tenemos que esto 1200 es igual a 4pi por r al cubo, ahora lo que vamos a hacer aquí es despejar a la r. Se despeja r al cubo, que es igual a 1200 sobre 4pi. Como este cubo nos está estorbando aquí, lo pasamos al segundo miembro con raíz, que es como se pasa. Y a la r solita la dejamos y finalmente nos da raíz cúbica de 1200 sobre 4pi. Y para simplificarlo aún más, pues dividimos 1200 sobre 4, nos da igual a 300. Y finalmente tenemos que la fórmula para calcular el radio es igual a raíz cúbica de 300 sobre pi. Muy bien, como ya sacamos la altura, perdón, el radio, en este caso en la ecuación de la altura vamos a sustituir lo que vale el radio que sacamos anteriormente. Al sustituirla tenemos esta ecuación, que es 600 sobre pi por, en vez de radio cuadrado, pues lo que vale radio al cuadrado, que es raíz cúbica de 300 sobre pi. La igualamos, esta, y tenemos que 300 por 2, esto lo hicimos 300 por 2 para poder simplificarla más, sobre pi por 300 a la 2 tercios, sobre pi a la 2 tercios. ¿Por qué la 2 tercios? Porque al momento de poner una raíz en fracción se pone de la siguiente manera, 2 tercios, por eso. En este caso, la altura va a ser igual a 2 por 300 sobre 300 a la 2 tercios sobre pi a la 2 tercios. Igual a 2 por 300 a la 1 tercio sobre pi a la 1 tercio. ¿Por qué a la 1 tercio? Porque la división de exponentes se restan. En este caso restamos un entero menos 2 tercios nos da 1 tercio. Y tenemos la altura en este momento así. Bueno, como tenemos la altura va a ser igual a 2 por 300 a la 1 tercio sobre pi a la 1 tercio, que es lo que hicimos anteriormente. Esto igualándolo, lo que está entre paréntesis, tenemos que se pasa a raíz y tenemos raíz de 3 de 300 sobre pi, que es lo mismo. Esto es por la ley de los signos. En este caso, tenemos que la altura va a ser igual a 2 por esto, por la raíz de 3 de 300 sobre pi. Como vemos, esto es algo peculiar. ¿Por qué es algo peculiar? Porque esta es la fórmula del radio que sacamos en un principio. En este caso, la altura va a ser igual a 2 por r, porque esto representa r. En este caso ahora lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada con respecto al área total, que es esta, de la que hemos sacado. La primera derivada de esto
va a ser esto, que es lo que obtuvimos, que es la primera derivada que sacamos en la anterioridad. La segunda derivada, que es esta, va a ser igual a 4pi más 2400 sobre r cúbica. ¿Cómo se sacan estas derivadas? Bueno, estas derivadas se sacan aplicando la ley de las derivadas, que en este caso se aplica la ley de las divisiones y la ley de los signos más y menos, en este caso. Bueno, llegamos a la parte final. Como vimos en las derivadas anteriores, en la primera derivada tenemos un signo negativo, mientras que en la segunda derivada tendríamos un signo positivo. Y si en la segunda derivada ha cambiado de signo, en este caso, que es de menos a más, o si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. Es lo que dice el criterio de la segunda derivada. Por lo tanto, para la altura va a ser igual a 2r y para el radio va a ser igual a raíz cúbica de 300 sobre pi. En este caso se tendrá un área mínima.